¿Cómo se llama mi novia? Después de 8 meses de andar juntos, todavía no tenía idea. Cuando la conocí, andaba tan borracho que ni me fijé y solo la guardé en mi celica del vestido rojo. Ya para entonces era demasiado tarde para preguntar. Al principio pensé que tarde o temprano diría su nombre, pero nunca pasó. Traté de hacerle la jugada de Starbucks, y cuando le preguntaron dijo que se llamaba Jessica. Yo juré que ya la había armado, pero al día siguiente les dijo Amanda, y la vez que siguió fue Sophie. Cuando le pregunté por qué siempre decían nombres distintos, me soltó que no le gustaba que extraños gritaran su nombre, así que siempre usaba uno falso. Busqué correspondencia en su depa, pero todo llegaba dirigido a residente actual o cliente valioso. Hasta la luz la pagaba automáticamente desde una cuenta que, según ella, su papá le había sacado hace años. Los paquetes solo traían el número de departamento y cuando compraba en línea decía que usaba una abreviatura porque su nombre era demasiado largo para los formularios. Sus amigas tampoco ayudaban, le decían amor, cariño o solo chica, como si todas formasen parte de un complot. Un día me armé de valor y le pregunté a una amiga cómo se llamaba en verdad, pero solo se rió. Me dijo, ¡ay, qué gracioso!, y cambió el tema. Empecé a pensar que ni la amiga sabía. Sentí un hueco en el estómago. Traté de ver su INE cuando fuimos a un bar, pero me dijo que no tenía porque creció en Nueva York y allá nadie maneja. Le mostró algo al cadenero en el celular y él la dejó pasar. Pero cuando le pedí verlo, me salió con que ya no tenía pila. Fuimos a 5 bares ese mes y nunca sacó un ID físico. Le propuse irnos de viaje a la playa, a ver si así necesitaba mostrar pasaporte y se emocionó un buen. Pero luego salió con que ya estaba vencido y el trámite iba para largo. Cuando me ofrecía ayudarle con los papeles, me contó que su acta de nacimiento estaba en casa de sus papás en otro estado y que andaban de viaje por Europa. Así que nada. En los restaurantes hacía las reservaciones a mi nombre y cuando fingía que se me olvidaba para ver si ella daba el suyo, simplemente le decía al anfitrión que éramos dos y ya nos sentaban sin problema. Si le pedían su nombre, señalaba cualquier cosa en el menú y empezaba a hacer preguntas hasta que se les olvidaba el tema. Era como si lo tuviera ensayadísimo. Me puse cursi y le pregunté cómo le decía a su abuelita de niña. Me dijo que tuvo tantos apodos que ya ni se acordaba de todos. Le pregunté cómo le decían los maestros y me dijo que la educaron en casa y su mamá solo le decía corazón. Todas sus historias siempre esquivaban el nombre. Las tarjetas de crédito solo decían miembro valioso porque según ella, el banco le daba esa opción de privacidad. Su membresía del gym estaba a nombre de una cuenta de una chamba pasada. Su compu solo tenía un emoji de carita feliz como usuario. Hasta en Netflix su perfil era yo. Y cuando le pregunté me dijo que así le hacía gracia. Revisé sus anuarios mientras se bañaba, pero en todos habían recortado su foto. Dijo que fue cosa de su ex, que andaba bien loco, y lo hizo por celos. La única foto que quedaba tenía su cara, pero el nombre abajo estaba cubierto con corrector blanco. Ella dijo que su ex estaba mal de la cabeza y cambió el tema. Desesperado, le propuse de broma que nos casáramos a ver si caía, pero en vez de reírse se emocionó y empezó a hacer planes para el futuro. Cuando le pregunté qué nombre quería en las invitaciones, dijo, mejor pongamos algo simple como acompáñenos a celebrar. Un día encontré su título universitario en un cajón, pero la parte del nombre estaba tan dañada por agua que ni se leía. Me contó que se había roto una tubería en su primer depa y se le echaron a perder varios documentos importantes. El nombre parecía borrado a propósito, aunque el resto del título y la universidad se veían perfecto. Traté de ser astuto y le propuse practicar firmas para la boda, pero solo hizo unos garabatos llenos de bucles que podían ser cualquier cosa. Le pedí que lo escribiera en letra de molde y me dijo que siempre le había gustado más la cursiva. Cuando le pedí que lo deletreara, le entró una llamada y nunca regresó al tema. Para ese punto ya empezaba a pensar si estaba en protección de testigos o escapando de alguien, pero la realidad es que posteaba en redes todo el tiempo. Tenía cientos de amigos y llevaba una vida de lo más normal. Simplemente nunca decía ni escribía su verdadero nombre. Después de casi un año juntos, me invitaron a la boda de un amigo y había que llenar la tarjeta de confirmación. Ella me la pasó y me quedé viendo la línea donde iba su nombre. ¿Por qué no la llenas tú? Le mentí. Estoy ocupado. El corazón se me quería salir del pecho. Era mi oportunidad, pero ella me miró directo y dijo, no quiero que lo hagas tú. Me quedé helado con la boca seca. Ella sabía que no tenía idea de su nombre, y yo no veía cómo iba a salir de esa. La pluma me pesaba como si fuera de plomo mientras veía la línea en blanco. Mi novia estaba sentada enfrente en la mesa de la cocina, viéndome con una sonrisita rara que me puso nervioso. No apartaba la mirada y de pronto entendí que había estado esperando este momento todo el tiempo. Empecé a temblar y tuve que apretar la pluma para no soltarla. El depa se sentía demasiado callado.
Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y mi respiración acelerada. La frente me sudaba, aunque ni hacía calor. Ella se recargó en la silla y cruzó los brazos, todavía con esa mirada de que sabía algo. Intenté pensar en algo ingenioso, pero la boca la tenía como papel lija. La tarjeta estaba ahí entre los dos, como si fuera una bomba por explotar. Al final solo escribí cualquier nombre que se me vino a la mente y deslicé la tarjeta por la mesa. El cuarto se sintió como si bajara 20 grieros cuando la tomó, y vio lo que puse. Su sonrisa desapareció y dejó la tarjeta ahí sin decir nada. El silencio se hizo tan largo que empecé a contar mis latidos para distraerme. Se paró y fue a la ventana dándome la espalda mientras yo me sentía el peor novio del mundo. Vi cómo se le tensaron los hombros y agarró el marco de la ventana tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Después de lo que pareció una eternidad, pasó junto a mí rumbo a la recámara y cerró la puerta. Más tarde esa noche, medio dormido, agarré el celular y le conté toda la locura a Ronan por mensaje. Le escribí un testamento explicándole cómo había salido casi un año con alguien sin saber su nombre real. Al principio solo me respondió con emojis de risa, pensando que como siempre era una broma mía, pero cuando vio que iba en serio, mi teléfono empezó a sonar y vi su nombre en la pantalla. Contesté y me pasé la siguiente hora explicándole todo mientras él me interrumpía cada 2 segundos con preguntas para las que yo tampoco tenía respuesta. Al día siguiente preparé desayuno mientras ella estaba sentada frente a la mesa, checando su celular como si nada. Le puse el café y respiré profundo antes de sentarme. «Necesito saber tu nombre para la boda», le solté intentando que no se me quebrara la voz. Ella dejó la taza en la mesa con una calma exagerada, como si fuera de cristal, y me miró directo a los ojos. «Así no», murmuró. «No nada más porque tengas que ponerlo en un formulario». Esa tarde fuimos a nuestra cafetería de siempre, y se me ocurrió que igual y podía hacer que dijera su nombre sin querer. Al llegar me quedé tantito atrás, fingiendo que revisaba mi celular mientras pedía, pero en vez de decir un nombre se fue directo a la barra y les dijo que venía por una orden de la APE. Agarró las 2 bebidas que ya tenían listas y me pasó la mía con una sonrisita de que me había ganado. Me dieron ganas de preguntarle cómo había hecho el pedido sin que me diera cuenta, pero preferí dejarlo pasar por ahora. 2 días después, vibra mi celaje de Eve pidiéndome los nombres completos de los dos para acomodar las mesas. Me dijo que los necesitaba para el fin de semana y como siempre le puso 3 signos de exclamación. Ahí sí sentí el tiempo encima y que ya no me quedaban pretextos. Le contesté que pronto le mandaba la info y me quedé viendo el celular pensando qué hacer. Esa noche decidimos ir a un bar nuevo que abrieron cerca de su depa y llegando el cadenero pidió identificaciones. Yo saqué mi licencia como siempre y ella solo le mostró algo en su celular. Él asintió y nos dejó pasar. Quise ver qué le enseñó, pero ya había guardado el teléfono y se metió. Todo fue rapidísimo, pero me dejó todavía más desconcertado sobre cómo le hacía para todo esto. Al día siguiente, mientras ella se bañaba, busqué en todo su depa algo con su nombre. Revisé cajones, la correspondencia en la barra hasta el botiquín, a ver si algún frasco de medicina decía algo. Todo estaba dirigido a residente o cliente, como siempre, nada, ni una sola pista. Su laptop estaba abierta en el sillón, y el mismo emoji de carita sonriente me veía desde la pantalla de inicio. Hasta en Netflix su perfil solo decía yo. Escuché que cerró la regadera y me senté fingiendo ver el celular. Más tarde, esa semana, saqué otra vez el tema de las vacaciones tropicales mientras cocinábamos juntos. Le dije que estaría increíble escaparnos a algún lugar cálido este invierno tipo Caribe o Hawái. Se emocionó y empezó a hablar de playas, snorkel y dónde se comía mejor. Pero de repente se puso seria y dijo que su pasaporte seguía atorado en el trámite desde hace meses, que su acta de nacimiento estaba con sus papás en otro estado y que ellos no estaban, así que no podía conseguirla. Todo sonaba igualito que la vez pasada, pero solo asentí y cambié de tema. Al final terminé agendando una cita de emergencia con Miranda Klein, una terapeuta que encontré en internet porque tenía buenas reseñas y podía darme cita esa semana. Me senté en su consultorio y le solté todo, aunque sonara absurdo, mientras ella escribía en una libreta amarilla. De vez en cuando levantaba las cejas o inclinaba la cabeza, pero nunca me interrumpió ni me hizo sentir raro. Cuando terminé, dejó la pluma y me preguntó por qué creía que estaba pasando esto. Le dije que de verdad no tenía idea. Tal vez mi novia era reservada con sus cosas personales. Miranda asintió, apuntó algo y luego me preguntó si ya le había preguntado directo. Me reí porque, claro que lo había pensado, pero ¿cómo le preguntas a alguien su nombre después de casi un año sin quedar como el peor novio? Ella sugirió que tal vez podía ser honesto sin que pareciera reclamo. Esa noche, después de pedir comida para llevar y cenando en su sillón, me animé a seguir el consejo de Miranda.
Dejé los palillos y le confesé que no saber su nombre me hacía sentir fuera de su vida. Ella dejó de comer, me miró un buen rato y luego me tomó la mano. Es que hay cosas de mi pasado que hacen que esto sea complicado, susurró. Le apreté la mano y le propuse: si vamos a ir a la boda juntos, necesito que me lo digas, aunque sea solo entre nosotros. Ella soltó mi mano y desvió la mirada, y supe que estaba peleando consigo misma. Después de lo que pareció una eternidad, dijo que podía darme un apodo para la boda, algo que sonara como diminutivo de un nombre real, pero que no me iba a decir qué significaba. Sentí el nudo en el estómago porque parecía otra vuelta al mismo juego. Cuando yo solo quería hablar en serio, sugirió M, que podía ser de Emma, Emily o un opciones. Asentí, pero la verdad cada vez me sentía más frustrado. Al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, me lancé a buscarla en todas sus redes. Su Instagram era ACityGirl 2019, sin pista alguna de nombre real. Facebook, el más privado que he visto en mi vida. Twitter igual, solo usuario, nada de info. Hasta en LinkedIn, donde casi siempre ponen el nombre completo, solo estaban sus iniciales y puesto. Todo. Todo era puro anonimato digital, como si lo hubiera perfeccionado desde siempre. Ese fin de semana, Jules y Carrie vinieron a cenar a su depa. Mientras comíamos, intenté sacar plática de anécdotas de la uni, a ver si decían su apodo de antes. Jules empezó a contar una historia de su segundo año, pero cuando pregunté cómo le decían a mi novia en esa época, cambió el tema rapidísimo a su viaje de Spring Break en Cancún. Carrie se metió de lleno contando detalles del hotel y las playas, y me quedó clarísimo que todo estaba tan orquestado que seguro ya lo habían platicado para esquivar el tema. El domingo en la tarde, mientras yo estaba ahí, sus papás llamaron y ella puso la llamada en altavoz para que pudiera saludarlos. Fueron súper lindos y platicadores. Nos preguntaron qué planes teníamos para el fin de semana, y su mamá se echó una historia larguísima sobre el perrito nuevo del vecino. Todo el tiempo, que fueron como 20 minutos, nadie mencionó un solo nombre. Puro cariño, mi vida y corazón por todas partes. La coincidencia se me hacía increíble y empecé a sospechar si ellos sabían que yo tampoco conocía el nombre de su hija. El lunes temprano fui al baño y noté un frasco de medicina en el lavabo. Cuando lo levanté, vi que la etiqueta estaba tan raspada que solo se veía el logo de la farmacia y las instrucciones. Nada de nombre. Ya no era casualidad, porque ¿quién se toma el tiempo de borrar su nombre de un frasco de pastillas? Ella claramente se estaba asegurando de borrar cualquier pista sobre su identidad en su propio depa. En eso vibró mi celular. Era Ive preguntando otra vez por los nombres para acomodar las mesas. Me dijo que los necesitaba sí o sí para el viernes y hasta puso un buen de emojis estresados. Le respondí que todavía estaba viendo si sí podíamos llevar acompañante, aunque en realidad ya habíamos confirmado desde hace semanas. Me sentí fatal por andarle mintiendo a mi amiga con algo tan sencillo, pero ya no sabía qué más hacer. Esa noche lo intenté una vez más mientras nos preparábamos para dormir y le prometí que no lo iba a escribir ni a decirle a nadie. Solo necesitaba saberlo yo. Ella se sentó al borde de la cama y se le pusieron los ojos llorosos como si fuera a llorar. Hay una historia dolorosa detrás, me dijo. Por fin me senté junto a ella y esperé, pero ya no quiso decir nada más. Fue cuando entendí que esto era más serio que solo ser reservada o rara con su nombre. El jueves en la noche se quedó dormida en el sillón después de ver pelis y su celular estaba ahí en la mesa de centro. Yo ya me sabía su código porque la había visto ponerlo 1000 veces. Lo tomé y justo cuando estaba por desbloquearlo, pensando que tal vez podía checar algún tipo de identificación digital, ella despertó y me cachó con el teléfono en la mano. La cara que puso no era de enojo, era como si la hubiera traicionado gacho, como si hubiera roto algo muy importante entre los dos. ¿Estabas intentando revisar mi celular?, preguntó con una voz tan bajita que dolía más que si me hubiera gritado. Ni tuve cómo negarlo. Los dos sabíamos perfecto lo que estaba a punto de hacer. Agarró su teléfono, se metió directo al cuarto y cerró la puerta. Me quedé en el sillón con una culpa horrible, sintiéndome la peor persona por fallarle así. Saqué mi cel y le escribí a Ronan para ver si me podía quedar unos días en su casa. Me contestó rapidísimo que su sillón era mío y que si estaba bien. Fui al closet, eché unas mudas de ropa en mi maleta del gym tratando de no hacer ruido, y ella no salió del cuarto, aunque se escuchaba que andaba ahí adentro. Le dejé una nota en la barra de la cocina diciendo que necesitábamos espacio y que iba a estar en casa de Ronan si me necesitaba. En el camino a su depa, que fue como de 20 minutos, no dejé de pensar en el momento en que me pescó con su cel. Ronan me abrió antes de que tocara la puerta y nomás me jaló para adentro sin preguntar nada. Mientras me sentaba en su cocina, él preparó té y por fin le conté todo, hasta lo del nombre que no sabía desde hacía casi un año.
Se le iban abriendo los ojos con cada cosa que decía, y cuando terminé solo se quedó callado procesando la info. No me juzgó ni me echó carrilla, solo me dejó desahogarme con toda la confusión y la culpa de por qué había hecho eso. Me quedé 3 días en su sillón. Solo iba al trabajo y de regreso a su depa ni ganas de volver al mío. Ella no me buscó y yo tampoco a ella, aunque revisaba el celular a cada rato esperando algún mensaje. Al tercer día tenía cita con Miranda, la terapeuta que empecé a ver hace poquito por la ansiedad. Su consultorio está en el centro, en un edificio viejito con pisos que crujen, y yo esperaba todo nervioso en la sala hasta que me pasó. Le conté todo lo del celular y lo mal que me sentía por haber cruzado esa línea. Me pidió que pensara en la diferencia entre querer tener el control y respetar los límites de los demás, y eso sí me pegó. Caí en cuenta de que estaba tan aferrado a saber su nombre que nunca me detuve a pensar por qué ella necesitaba mantenerlo en secreto. Miranda me ayudó a ver que mi ansiedad por no saber estaba haciendo que actuara justo como para alejarla más. Salí de la sesión y me quedé sentado en el coche del estacionamiento hasta que decidí volver a casa para disculparme de verdad, sin exigir nada. Cuando llegué, ella estaba en el sillón con su laptop y al verme levantó la mirada. Me senté frente a ella y le dije cuánto lamentaba haber invadido su privacidad, que entendía si estaba enojada. Cerró la compu y se le notaba el temblor en las manos, lo que me partió el alma. Hace 2 años cambié mi nombre legalmente, dijo bajito, y me di cuenta lo mucho que le costaba contarme eso. Me confesó que había pasado por algo traumático con su familia y que cambiarse el nombre fue parte de empezar de cero. Quise preguntarle más, pero vi que solo haberme dicho eso ya la tenía al límite. Me enseñó una noticia vieja en su celular sobre un caso en la corte. Todos los nombres estaban tapados, pero mencionaba acoso y amenazas contra su familia, y sentí un nudo horrible en el estómago. Me explicó que por eso tuvo que desaparecer de su vida anterior y hacerse otra identidad para sentirse segura. Por fin entendí que no era por mí, ni por nosotros, ni por desconfianza, sino por supervivencia y seguridad. Me sentí peor que nunca por haberle agregado más peso a todo lo que ya cargaba sola. Le propuse que si quería podía susurrarme su nombre una sola vez. Le prometía no repetirlo ni escribirlo jamás. Me miró un buen rato y sentí que sí quería confiar en mí, pero aún había algo que la detenía. Quizá podría decirte solo la inicial y de dónde viene mi nombre culturalmente, me dijo con mucha cautela. Me emocioné pensando que era un avance, pero en cuanto empecé a adivinar con las pistas, se puso súper nerviosa, hasta se echó para atrás y dijo que no podía con esto ahorita. Ahí fue cuando, con toda la pena, entendí que lo había convertido todo en un juego, y me sentí fatal. Más tarde esa noche le dije que solo iría a la boda de Eve si ella aceptaba, y que para lo oficial pondría cualquier cosa. Si no, iba a inventar una excusa para no ir, aunque Evas del trabajo. La verdad es que sí me sorprendió ver cómo ella ponía por delante su propia comodidad en lugar de mi compromiso social con la boda. Al día siguiente no le di vueltas y marqué directo a Tony, que era quien estaba a cargo de las confirmaciones para él y Ive. Le expliqué que por temas de privacidad ocupábamos tarjetas de lugar genéricas y le propuse ayudarle con otras cosas de la boda a cambio. Al principio Tony se notaba medio sacado de onda y me hizo varias preguntas, pero al final aceptó porque confiaba en mí, aunque no le terminara de cuadrar. Incluso me dijo que ya que estaba pidiendo algo especial, si podía echarle la mano con la organización del banquete. Obvio. Acepté ya con el puro alivio de haber encontrado una forma de que todos quedaran tranquilos. En los días que siguieron, mi novia se dio cuenta de cómo manejé todo y notó que no la presioné para que me contara más de su pasado. La vi relajarse poco a poco. Una noche, mientras hacíamos la cena juntos, me confesó que estaba planeando decirme la verdad, pero que necesitaba unos días más para mentalizarse. Le dije que no había prisa, que se tomara todo el tiempo que necesitara y que yo iba a esperarla hasta que estuviera lista. Los días se me hicieron eternos mientras la veía procesar lo que necesitaba, hasta que 6 días después me mandó mensaje para que fuera a su casa esa noche. Cuando llegué todo estaba oscuro, menos una velita en la mesa de centro. Me agarró las manos y me jaló para sentarme junto a ella en el sillón. Sentí que temblaba, aunque el cuarto estaba calientito. Se acercó y me susurró algo al oído, tan bajito que casi no lo escuché. 3 sílabas que nunca había oído, raras y bonitas, y que no se parecían a ningún nombre que conociera. Sentí una mezcla extraña de alivio por fin saberlo y tristeza por todo lo que la llevó a guardarlo con tanto celo. Me hizo prometer que jamás lo diría en público, ni lo escribiría, ni se lo contaría a nadie sin importar lo que pasara. Asentí y le apreté la mano con fuerza. Nos quedamos en silencio en la oscuridad, abrazados mucho rato. Luego me empezó a platicar de su papá,
de cómo lo arrestaron cuando ella tenía 17, por un tema del que prefería no dar detalles. El juicio duró meses y los reporteros se le metían a la casa. Seguían a su mamá al trabajo y la esperaban afuera de la escuela. Hubo amenazas, pintas horribles en la cochera y hasta a su hermano chico lo golpearon en la escuela por lo que supuestamente había hecho su papá. El fiscal les advirtió que podían estar en peligro por contactos pasados de su papá, así que se mudaron 3 veces en 2 años. Cuando cumplió 18, cambió de nombre legalmente y se fue a vivir al otro lado del país para empezar de cero, donde nadie supiera nada de su familia. Su mamá y su hermano también cambiaron de apellido, y ahora los 3 viven en estados distintos, con nombres diferentes y solo se ven de vez en cuando. Mientras me contaba todo esto, se le salieron las lágrimas y yo la abracé prometiéndole que iba a cuidar sus secretos siempre. Entre los dos armamos un sistema. Yo solo podía llamarla por su nombre real cuando estuviéramos completamente solos con todo cerrado, y en cualquier otro lado solo usaba apodos o buscaba llamar su atención sin decirle por su nombre. Poner reglas nos dio tranquilidad y de cierta forma hasta nos sentimos más cercanos, aunque todo fuera medio raro. Esa misma noche agarré mi celular y borré todas las capturas de pantalla que tenía de sus papeles y cualquier nota que me hubiera hecho tratando de investigar su identidad. En mi laptop tenía una carpeta llena de cosas que había averiguado y también la borré sin mirar atrás. Dejar de investigar fue como soltar una carga pesadísima que ni sabía cuánto me estaba afectando. La semana siguiente tuvo una cita médica y me preguntó si la quería acompañar. En la recepción dio su nombre legal y yo tranquilo me puse a leer una revista sin reaccionar ni hacer ningún comentario, aunque por dentro sí me movió escuchar su nombre en voz alta. Ya en el elevador me apretó la mano y me agradeció por no hacer un drama ni actuar como si fuera un superacontecimiento. Ese mismo día llamé a Yeve para asegurarme de que nuestras tarjetas de mesa dijeran solo invitado, y no tuvo problema porque yo había estado ayudando con los proveedores y las entregas. Todo el estrés de la boda que traía encima se me quitó y hasta por fin pude emocionarme de ir a celebrar con todos. El día de la boda el clima estuvo increíble. Nos arreglamos y llegamos relajados, cosa que no sentía desde hacía semanas. Durante el cóctel estaba platicando con compañeros del trabajo cuando alguien preguntó por mi novia y por poco digo su nombre sin querer, pero me detuve a tiempo y solo dije que era mi pareja señalando hacia donde estaba ella platicando con Ivy. Seguro se dio cuenta porque me sonrió de una forma chiquita, pero tan cálida que me llegó directo al corazón. La recepción estuvo hermosa y después de cenar salimos a tomar aire lejos del ruido. Me agradeció por haberla hecho sentir segura todo el día, por cumplir el acuerdo y no tratarla diferente, aunque supiera ya su verdad. Nos fuimos a un rincón tranquilo en la terraza y bailamos despacito con la música de fondo apenas colándose por las ventanas, sintiéndonos más unidos que nunca, aunque todo fuera fuera de lo común. La semana después de la boda le llamé a Ivy para disculparme por el relajo de las mesas y solo se rió, feliz de que hubiéramos podido ir. Me dijo que hasta me veía más relajado y que le encantó conocer bien a mi novia, que hacíamos buena pareja, y eso me sacó una sonrisa. Cuando fui a mi cita con Miranda, la terapeuta, 3 días después casi toda la sesión la dediqué a hablar sobre mi tendencia a cruzar límites cuando estoy ansioso. Le confesé lo que había hecho con el celular y lo mal que me sentí al ver la cara de mi novia cuando se dio cuenta. Miranda me ayudó a entender que amar no es saberlo todo del otro, que respetar la privacidad también es una muestra de amor. Me dejó de tarea aprender a estar en la incertidumbre sin querer controlar o investigar nada. Me propuse trabajar en eso a largo plazo, porque me di cuenta de que mi necesidad de controlar estuvo a punto de echar a perder la mejor relación que he tenido. Esa noche en su departamento sacó una caja de zapatos de debajo de la cama y me enseñó las páginas del anuario que su ex había arrancado. Los bordes estaban todos maltratados y quemados en partes, y me contó que su ex fue hasta su depa después de cortar y destruyó todo lo que tenía su nombre. Mojó su diploma y desapareció su nombre de todas las fotos que pudo encontrar. Cuando la policía se metió, él seguía buscándola por todos lados, abriendo perfiles falsos en redes sociales para contactarla. Ella cambió su número 3 veces y se mudó 2 antes de decidirse a borrar su nombre por completo. Le temblaban las manos cuando guardó la caja, y ahí entendí que esto no era solo por privacidad, sino porque literalmente era cuestión de sobrevivir. Nos quedamos un buen rato en el sillón y acordamos ponerle pausa a todo el rollo del matrimonio que traíamos. Toda esa presión que había entre nosotros se esfumó y pudimos volver a respirar tranquilos. Ella pidió comida tailandesa, usando el nombre falso de siempre, y esa noche vimos películas sin esas tensiones raras que veníamos cargando desde hacía semanas. 2 semanas después, Ronald nos invitó a cenar a su casa y la presenté como mi amor, sin decir nombres ni entrar en detalles.
Él ni preguntó ni se puso incómodo, solo nos recibió con la buena vibra de siempre. Ella hasta se soltó riendo con sus chistes bobos y le echó la mano en la cocina mientras yo ponía la mesa. Al salir en el coche, me agarró la mano y me agradeció por no contarle a Ronan lo que le pasaba. Me di cuenta de que empezó a cambiar algunos de sus perfiles en internet, usando solo sus iniciales en vez de los nombres falsos de antes. Su Instagram pasó de tener un usuario inventado a simplemente kilómetros, lo que me pareció un gran paso, aunque ni idea de qué significan esas letras. También renovó sus apps de comida y cuando pedía café ya solo usaba la letra K. Cada pasito así se sentía gigante pensando en todo lo que habíamos vivido. 3 meses después nos invitaron a una fiesta donde todos usaban apodos chistosos de cualquier cosa. Había quien se hacía llamar tiburón, frijol o princesa, así que encajamos de maravilla y nadie preguntó nada. Ella estaba relajada y divertida, como no la veía desde antes del drama de la boda. Jugamos beer pong y hasta le tiró carrilla al otro equipo mientras todos le decían babe, y todo fluyó súper normal. Al día siguiente, en el desayuno, fui directo y le dije que si lo del secreto empezaba a afectar otras partes de nuestra vida, tendríamos que parar y ver qué onda. Ella asintió y me dijo que lo entendía, que hasta le gustaba tener claro que sí y que no estaba bien. Ese día escribimos reglas básicas para saber cuándo sí era necesario usar nombres reales y cuándo no. Unas semanas después, sus papás llamaron por videollamada y esta vez me presentó por mi nombre real. Mientras ellos le decían cariño, como siempre, su mamá preguntó por los planes para las fiestas y tuvimos una plática súper mal. Nada de andarnos cuidando de más o hablando con rodeos. Se notaba que estaban contentos de verla estable y yo caí en cuenta de que ni sabían que yo traía tema con lo de los nombres. Al mes siguiente llegó otra invitación de boda de un amigo de la uni. Sin pensarlo, rellené la tarjeta de confirmación con un +1. Ella me vio desde el otro lado del cuarto y solo sonrió sin decir nada. Lo mandé al día siguiente y no sentí nada de frustración ni de enojo, simplemente ya era nuestra manera de funcionar. Fuimos a buscar ropa para la boda y ella pagó con su tarjeta anónima, mientras yo me hacía cargo de lo que sí requería nombre real. En la tienda, la vendedora le decía Han y le quedaba perfecto. Encontramos un vestido verde que le quedaba increíble y lo compramos sin que nadie supiera realmente quién era. La boda fue en un viñedo a 2 horas. Llegamos temprano para ayudar y la presenté como mi novia, y todos lo tomaron súper normal. Durante la ceremonia me tomó de la mano y vimos a nuestros amigos casarse sin el estrés que hubo en la boda de Evie. En la fiesta bailamos todas las canciones y ella se soltó de una forma que me hizo volver a enamorarme de ella. Tomaron fotos y la etiquetaron con emojis en lugar de nombres en redes, lo cual le dio muchísima risa. Tomamos el transporte de regreso al hotel y pasamos la noche hablando de todo, menos de su nombre. La confianza entre nosotros se volvió tan sólida que ya no sentíamos la necesidad de aclarar cada detalle para estar bien. Viendo hacia atrás, esos 8 meses de incertidumbre se sienten como si hubieran sido otra vida. Aunque apenas haya pasado poco tiempo desde todo, encontramos nuestro propio ritmo con límites medio raros, pero con una conexión real detrás de todo.